Hola familia, qué privilegio, qué honor, qué alegría el poder estar aquí juntos nuevamente, un nuevo sábado para compartir. No puedo ser lo suficientemente insistente en decirles a aquellos que no están hoy aquí con nosotros, que queremos verles, nos alegramos mucho cuando podemos estrecharle las manos, darles un abrazo, poder ver aunque sea la mitad de su rostro y también a todos aquellos de ustedes que están acá. Estamos muy contentos de compartir juntos. Estamos ya a mediados, bueno, ya casi finalizando el mes de agosto, que es donde conmemoramos el mes de la familia, y hemos estado recibiendo instrucción acerca de las diferentes relaciones, como también recibimos ataque para poder deteriorar esta institución sagrada, institución establecida por Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca del amor entre padres e hijos. Y a manera de preámbulo hay una historia que se cuenta por allí acerca de un padre y un hijo de nacionalidad argentina. Bueno, el padre tenía un hijo que era muy sobresaliente, que se destacaba en varias cosas, entonces llevaba las calificaciones el hijo y le decía, mira papá, viste, saqué todo lo mejor. Sí, hijo, sí, realmente ¿qué te pareces a mí? Sos un tigre. Y luego el hijo iba en etapas más adelantadas, era un atleta, sí, pibe, me acordás a mis tiempos cuando yo jugaba, viste, lo sacaste de tu papá. Y entonces estaba ese vínculo, esa relación. Y entonces ya llega el día en que finalmente el hijo se va a casar y el padre es sumamente orgulloso y le dice, hijo, quiero decirte algo. Yo te amo con todo mi corazón y me alegro y quiero desearte lo mejor. Y entonces el hijo lo ve a los ojos a su padre y le dice, papá, yo también quiero decirte algo que nunca antes te lo dije. Cuando, cuando yo comience mi vida, cuando yo sea un padre, quiero ser como vos. La emoción invadió al padre, sus ojos se humedecieron inmediatamente y dice, ¿de verdad, hijo? Sí, claro, para tener un hijo como yo. Eso es amor. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, te damos las gracias porque nos permites realmente poder tener un corazón dispuesto a aprender. Señor, queremos aprender lo que tu palabra dice. Señor, yo te quiero pedir que cualquier concepto, cualquier idea preconcebida que tengamos, la podamos hacer a un lado y podamos escuchar tu voz. Podamos escuchar tu palabra. Señor, podamos tener oídos atentos y ojos bien abiertos para entender y apropiarnos de aquello de lo que tú nos quieres enseñar, de aquello que tú quieres que practiquemos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Vamos a recorrer un paraje bíblico que a lo mejor es muy conocido para algunos, para otros no tantos, pero hoy lo vamos a ver juntos y está en el primer libro de Samuel. Y vamos a ver un contraste entre la historia de un padre con unos hijos y también ese mismo padre que se le da la autoridad de criar a otro hijo o por lo menos instruirlo en sus primeros años de vida. Y este hombre es un sacerdote del linaje de Leví llamado Elí. Él tenía dos hijos llamados Fines y se le dio Ofni y Fines, y se le dio la crianza de un pequeño niño llamado Samuel, el cual su madre Ana le había pedido al Señor porque era estéril y el Señor le concedió esa petición. Ella había jurado dedicárselo al Señor. Vamos a concentrarnos en la escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 12 al 14 y luego vamos a saltar al verso 17. Ahora, hablando de los hijos de Elí, que también debían ejercer el sacerdocio, esa era la tarea que el Señor le había asignado al linaje de Aarón, el ejercer el sacerdocio, entonces el Señor se expresa de esta manera. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí.
Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Y a lo mejor esto requiere un poco de explicación. El Señor había ordenado cómo se debían hacer las ofrendas y el Señor requería que las ofrendas fueran cocidas, que se quemara la grosura. Luego había una porción para los sacerdotes y los ayudantes, que era la espaldilla. Y estos hijos de Elí, que también eran sacerdotes, no se conformaban con esto, sino que se dejaban llevar por la gula y el deseo de tener. Y en los versos intermedios dice que ellos tomaban la carne cruda para luego asarla. Vamos al verso 17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Y por supuesto, al hablar de padres e hijos, amor entre padres e hijos, tenemos que atacar dos frentes, porque son roles completamente diferentes. No podemos hablar de cómo los padres le muestran amor a sus hijos y tomarlo en la forma en que los hijos le pueden mostrar amor a los padres. A lo mejor hay elementos en común, pero la naturaleza de sus roles va a hacer que sean cosas distintas. Así que para los padres, un par de preguntas en cómo mostramos amor a nuestros hijos. Puede ser que supliendo todas las necesidades materiales. Y vemos que es muy común, por lo menos fuera del contexto de la vida de la iglesia, que cuando un padre suple todo lo material de los hijos y de repente hay fricciones, le dice, ¿es que acaso no me querés? Entonces le dice, ¿y cómo decís que no te quiero si te doy todo? No te hace falta nada. Entonces, esa puede ser una concepción de lo que nosotros creemos cuando no estamos en el Señor, o inclusive cuando estamos en el Señor, pero tenemos una idea equivocada de que puede ser una demostración de amor. A lo mejor, otro pensamiento, otra idea que predomina es, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, todo lo que mis padres no me pudieron dar, yo se lo voy a dar a mis hijos. Y entonces vamos con esa consigna en el momento en que vamos como padres y decimos, es que mi hijo no va a pasar las necesidades que yo pasé. Y claro, es algo natural que nosotros queramos que nuestra generación vaya hacia adelante, que no pase por las mismas luchas que nosotros tuvimos, si es que tuvimos escasez. Y si estuvimos bien, gracias a Dios, pues queremos que ellos pasen aún mejor. Puede ser que otra forma en lo que la gente normalmente manifiesta o los padres manifiestan esa forma de amor es proveyendo la mejor educación posible. Y claro, para nosotros como padres es trascendental, es fundamental darles a nuestros hijos una educación. Tratamos de ponerlos en la mejor escuela, tratamos de que si es posible la escuela nos ayude a reforzar ese temor del Señor que nosotros estamos tratando de inculcar en casa. Y aprovecho para hacer la anotación, ese es un deber de los padres, no es deber de la iglesia, no es deber de la escuela, es un deber de nosotros como padres. Claro, la iglesia y la escuela estamos para ayudar, para reforzar, para seguir hablando el mismo idioma, pero no es responsabilidad de ninguna de esas dos instituciones, sino que es responsabilidad de los padres. Puede ser también que tu forma de manifestar amor y de decirle a tu hijo que lo quieres es apoyándolo en todas las actividades extraescolares. Es decir, puede ser que sea fútbol, en el caso de los varones, puede ser que sea ballet, en el caso de las chicas, puede ser que sea arte o cualquier otra actividad como atletismo y qué sé yo, en la que nuestros hijos quieran estar y nosotros los apoyamos. Ahora vamos al otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, y es cómo los hijos también pueden mostrar, de acuerdo a los parámetros que no son necesariamente los que el Señor manda, ese amor hacia sus padres. Y que claro, pueden ser componentes, pero no son el todo. Uno de ellos puede ser obtener buenas calificaciones, principalmente para aquellos que son competitivos y siempre quieren estar en el cuadro de honor, de ser distinguidos, ser reconocidos como aquellos chicos sobresalientes. Entonces, a lo mejor esa es una forma que los hijos manifiestan en que
están amando a sus padres. Dicen, mis padres me tienen en un buen colegio, en una buena escuela, una universidad, entonces voy a obtener buenas calificaciones. Otra puede ser siendo agradecido en todo lo que te dan. Y es una cosa que nosotros hemos tratado de inculcar en nuestros hijos, que ellos entiendan que las cosas que tienen y que pueden disfrutar y que suplen sus necesidades, no las pueden dar por sentadas, sino que tienen que estar agradecidos, pero con Dios, porque al final Dios solo nos usa a nosotros para darles a ellos. Y puede ser que esa sea una forma de manifestar. Otra puede ser también cuidando no derrochar lo material. Sabemos que las cosas cuestan y yo recuerdo estando yo en mi casa con mis padres que me decían que apagara la luz, que no desperdiciara las cosas y ya automáticamente cuando uno se vuelve padre, como que vienen todos esos poderes y lo invaden a uno y ya uno anda apagando las luces y anda dando sermones de lo que cuestan las cosas, que si uno cree que se las regalan, que el dinero no crece en árboles y todas esas discursos que nosotros escuchamos de nuestros padres y a lo mejor nosotros también decimos a nuestros hijos. Quiero decirte, seas padre o seas hijo, si esa es la forma en que has estado pensando que manifiestas amor o que son la única forma que manifiestas amor, hay un amor más grande que necesitas entender antes. Y es el amor de un padre que está en los cielos, que se despojó de lo más valioso para él, que es su propio hijo. Y lo hizo para demostrarte y para demostrarme a mí y para demostrarle a todo el mundo lo que es amor. Eso es sacrificar a su propio hijo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por pecadores, como lo soy yo, como lo son ustedes y como lo ha sido cualquier hombre que ha nacido, con excepción de Jesucristo mismo, que era la encarnación de Dios. Y eso es lo que podemos llamar una verdadera manifestación de amor. Si todo lo que yo acabo de mencionar te identifica, necesitas entender este amor para entonces poder entender o empezar a entender la magnitud del amor a Dios. Yo quiero decirte, si no le has entregado tu vida a Jesucristo, si no lo has reconocido como el Señor de tu vida, hazlo hoy. No lo dejes para mañana, no lo sigas pensando, no lo sigas meditando. No sigas creyendo que vas a tener oportunidades más adelante. Dios te está dando esa oportunidad hoy, en este momento. ¿Por qué no tomarla? Si me estás viendo a través de las redes sociales, en vivo o en diferido, Dios te está haciendo ese llamado, Dios está tocando a tu puerta. No lo rechaces más. Toma la decisión de entregarle tu vida hoy, en este momento, porque este es el día de salvación. Este es el momento propicio para ser salvo. Vamos a ver a la luz de la Escritura y siguiendo esto y sus hijos, Ofni y Fines, y el jovencito Samuel, cómo podemos encontrar enseñanza de parte de Dios para padres e hijos en cuanto a la forma de demostrar amor. Un padre que ama a su hijo busca honrar a Dios antes que a sus hijos. Parece lógico, parece que no es cosa del otro mundo, al menos en nuestro contexto parece lógico. Para alguien que no entiende el amor de Dios no puede sonar tan normal, pero lo cierto es que de lo dicho al hecho hay una distancia que cubrir bastante extensa y normalmente podemos fallar en esa. Ahí en el primer libro de Samuel, siempre, capítulo 2, verso 29, sucede lo siguiente. Elí encara a sus hijos, luego manda el Señor un varón suyo, un mensajero, y le dice a Elí que él no ha hecho nada con respecto a sus hijos. Así que en el verso 29 dice, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. El Señor le está diciendo
a Elí, dejaste que tus hijos pecaran en contra mía. Les diste más honor a ellos, es decir, les diste más importancia a tus propios hijos que a mí, porque ese pecado de Ofni y Fines ofendía tremendamente al Señor. Y si Elí hubiera demostrado esa honra primeramente al Señor, hubiera estorbado, que es la palabra que usa la versión Reina Valera al 60, a sus hijos, es decir, les hubiera impedido que siguieran ejerciendo el sacerdocio, los hubiera sacado del sacerdocio. Él estaba en la potestad, al ser él el sumo sacerdote, de poder hacerlo. Claro, no hubiera sido una experiencia grata. Imagínate esto como padre, tienes una empresa, un emprendimiento y llevas a tu hijo o a tu hija a que te ayude y descubres que está extrayendo de las finanzas. Qué doloroso sería eso. Y tuvieras que despedir a tu propio hijo. Sería una cosa inimaginable. Pero sin embargo, le estarías mostrando amor. Amor que no es tan común de ver. Claro, para todo el mundo a lo mejor sería algo chocante, algo no, eso no es amor. Pero el Señor le dice que le dio más honra a sus hijos que a Él. Y cuando tú y yo tomamos decisiones fuertes para honrar al Señor antes que nuestros hijos, estamos mostrándoles amor. Y hay algo bien importante que entender acá, y es que nosotros estamos para servir a nuestros hijos, mas no para estar bajo servidumbre. Y quiero explicar la diferencia. Nosotros como padres vamos a servir a nuestros hijos, es más, no los sentimos carga, sino que nos alegramos, nos sentimos privilegiados de poder ayudarles con sus tareas, de poder llevarlos de aquí para allá, de poder ser sus choferes. Pero hay un problema cuando te conviertes en prácticamente el esclavo de tu hijo y entonces ya tu vida gira alrededor de tu hijo. No vienes a la iglesia porque tu hijo tenía un compromiso con sus amiguitos. No vas a las reuniones porque tu hija tenía una presentación de ballet. Y dice, tú y tus hijos se han engordado con las ofrendas. ¿Se imaginan la tremenda carga que hay para nosotros como padres cuando nosotros no estorbamos a nuestros hijos? La palabra en el hebreo literalmente quiere decir cansar. O sea, nosotros, si me permiten la expresión, debemos llegar a hartar a nuestros hijos cuando están en una conducta pecaminosa. Es decir, insistir, insistir, insistir. Cuando son pequeños es fácil, o sea, solo le enseñamos un trozo de madera aplanado y ahí nomás meten retroceso. Pero a medida que van pasando los años ya no es tan fácil. Pero Elí era un hombre ya mayor y sus hijos eran adultos y sin embargo el Señor le reclama que Él no les estorbó. Eso nos marca la pauta que nuestro papel como padres no termina cuando nuestros hijos salen del hogar. Claro, ya no nos van a obedecer y tampoco eso sería natural, no les podemos dar instrucciones. Pero la función de estorbo ante el pecado la podemos seguir ejerciendo de por vida. Un padre que ama a su hijo es diligente en disciplinarlo. Y la última vez que estuve predicando recibí asesoría legal gratis de parte de un par de hermanos que me hicieron ver que la ley en Honduras también pena cuando alguien le pega a sus hijos y su hijo lo reporta ante las autoridades. Eso yo no lo sabía. Y este punto es crucial porque esto tiene que ver con el castigo corporal, o mejor dicho, con la disciplina corporal. Es decir, significa literalmente la palabra tomar una vara y infligir algún tipo de
azote con esa vara en el cuerpo de la persona. Ese es el espíritu de la palabra, o sea, literalmente es una vara. Primero de Samuel 2, 22 al 24. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y casi yo puedo imaginarme a Elí diciendo, imaginen esto, el pecado comenzó con que ellos tomaban del sacrificio, de lo sacrificado al Señor y se quedaban con una parte para sí. Ahora el pecado creció, evolucionó y ahora incluye inmoralidad sexual. Es decir, habían mujeres que se habían dedicado para servir al Señor, que normalmente eran doncellas, y estos jóvenes se estaban acostando con ellas. Entonces Elí dice, y me imagino este tono, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Me imagino esa pasividad. Y nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, no podemos ser pasivos ante el pecado. Nosotros debemos ser determinados, no podemos darle cabida, porque así como cuando pasa en nuestras vidas que deja daño destructivo, también lo hace en la vida de ellos. Primera de Samuel 3:13, ya el Señor le había enviado a un profeta que le dijo todo lo que iba a suceder, y en esa instancia, ese hombre de Dios le dijo, yo honro a los que me honran, mas menosprecio a los que desprecian. Ahora el Señor le revela al niño Samuel que está bajo la tutela de Elí lo que va a suceder. Y en 1 Samuel 3:13 dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos del 18 en adelante, que no va a aparecer en las pantallas, el Señor daba una instrucción bien especial y es una de las cosas también difíciles de poder llevar a cabo. Decía que si dos padres tenían un hijo que era rebelde, desobediente, y que luego de disciplinarlo, es decir, después de aplicar las medidas correctivas, ese hijo no enderezaba su camino, entonces lo llevaran ante los ancianos de la ciudad y dijeran, este hijo mío es desobediente, malcriado, ya no sabemos qué hacer con él. Y entonces todo el pueblo iba a tomar piedras y lo iban a ejecutar. ¿Te imaginas como padre llegar a ese punto? Esto es el mismo vocablo que está en Deuteronomio capítulo 21. El Señor esperaba primero que los removiera del servicio y al ellos seguir profanando el nombre del Señor, esa era la última instancia. Y sin embargo, Elí fue consentidor de su pecado, porque si tú y yo amamos a nuestros hijos, tenemos que ser diligentes en disciplinarlos. Proverbios 13:24, un verso famoso que se escribe en todas las varas de corrección y que es a lo mejor no muy querido por los pequeños, e incluso se hacen bromas acerca de este proverbio. Dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Hoy en día escuchamos que el castigo físico es retrógrada, que es salvaje, que es animal, que es anticivilizado, que es inhumano. Pero el Señor te dice que si detienes el castigo, realmente lo que estás diciéndole a tu hijo es, te aborrezco. Es todo lo contrario del amor. La versión Reina Valera del 60 de este verso dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y entonces yo recuerdo que se hacían bromas acerca de que desde temprano lo corrige, es que madrugaba a darle vara. Y estudiando me di cuenta que ese es el sentido literal
del verso. Desde temprano quiere decir desde que inicia el día, pero el espíritu no es esperar a que cante el gallo y ¡suas!, sino no dejar que el pecado crezca, no dejar que el pecado evolucione, porque de nuevo, no es algo exclusivo de ellos, pasa en nuestras vidas. Si amas a tu hijo, disciplínalo. Disciplinar a tu hijo no es inhumano dejar que se pierda, porque un error es pensar que el pecado va a desaparecer por sí solo. El pecado no se va sin dejar pelea. Cuando nuestros hijos están pequeños y vemos esas actitudes de que se tiran al suelo, que hacen un show y todo, muchas veces los padres lo que hacen es, ay, déjalo, lo que quiere es atención, y aquel niño berreando, pero haciendo un escándalo. Muchas veces pequé y yo decía, ay, como deseara que ese hijo fuera mío. Y entonces, la gente lo que hace es justamente eso, darle la espalda. Y dicen, "No, después se le va a quitar, es una etapa". Error, no es una etapa. El pecado no desaparece solo, no desaparece sin hacer nada. Lo que va pasando es que se va transformando en formas más difíciles de detectar y se va adentrando más de forma que es complicado sacarlo. Entonces no dejes que tu hijo pequeño conserve esas malas actitudes, corrígelo a tiempo, porque de nuevo el pecado no se va a ir sin dar pelea. Tenemos que hacer algo y ese algo es mostrarles amor a través de la disciplina. Claro, eso llega hasta cierta edad. Hay un momento en que tenemos que empezar a hablar con ellos y llegar a su corazón, porque hay maneras correctas de dar disciplina. No es una venganza, no es un castigo propiamente, porque es un malhechor. Es una disciplina, es corrección. Y lo importante es que entienda que a la primera persona que le ha fallado es a Dios. Otra manera de mostrar amor a nuestros hijos como padres es brindándoles instrucción y ánimo, porque muchas veces lo que brindamos es destrucción. Es decir, decimos esto no, esto no, esto no. Censuramos, censuramos y censuramos, pero no nos tomamos el tiempo para construir en sus vidas y decirle, esto es lo que agrada al Señor, esto es lo que Dios quiere. Así que parte de la instrucción tiene que ver con la construcción de esos valores que van a perpetuar más adelante, porque todo lo material que tú y yo les podamos dar va a expirar, tiene caducidad, pero los valores morales, espirituales, las convicciones que ellos desarrollen mientras están contigo, es algo que los va a marcar de por vida. Colosenses 3:21, y quiero también hacer una anotación y una aclaración acá. Levante por favor la mano todos los que son papás, o sea, es decir, varones. Levante la mano todos los que son papás. Bien, esto es para ustedes y para mí. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Aquí le está hablando únicamente al varón. Nosotros tenemos la naturaleza a ser, por supuesto, menos sensibles y por decirlo menos. Es decir, somos a veces ásperos, somos duros. Y lo que podemos provocar en nuestros hijos es exasperarlos, es decir, desanimarlos. Y lo que dice el Señor es que cuando nosotros los exasperamos, y la palabra quiere decir irritarlos, pero que nosotros nos irritamos a la par, es decir, estamos censurando, de tal manera que nos estamos calentando la cabeza a nosotros y los estamos desanimando a ellos y no vamos a llegar a ningún lado. Eso va a ser como pegar contra una pared. Los vamos a corregir, pero mostrándoles la instrucción del Señor. No con gritos, no con golpes en la pared o en la mesa o haciendo que nos brote espuma por la boca. Papás, debemos tener cuidado con no desanimar a nuestros hijos, porque quieras o no, esa es la figura más cercana que ellos ven de cómo debe ser el modelo de un hombre en el hogar. Y lo que tú y yo estamos presentando es lo que
en su subconsciente estamos dejando, eso es lo natural. Y no podemos permitir que no sea otra cosa, sino lo que Dios quiere y espera acerca de nosotros. Efesios 6:4, este sí es para los dos, para padres y madres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Ya hablamos de la disciplina, ahora hablemos de la instrucción. La instrucción es el ABC de las cosas, cómo hacer las cosas. Recientemente le estaba enseñando a mi hijo cómo cambiar la tinta de la impresora, entonces fui explicándole paso por paso. Y así a lo mejor muchos de nosotros tomamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, bueno, esto se hace así. Aquellos que todavía disfrutan de las labores manuales, a lo mejor agarran el machete ahí quedan, entonces ya el hijo imita eso también, pero no era ese el propósito. La idea de instrucción es mostrar cómo se hace haciéndolo yo. ¿Y cómo voy a instruir a mi hijo en la piedad del Señor? Tiene que poder verlo. No es algo que le enseño a través solamente de la Biblia, sino que cómo la Biblia se vuelve realidad en mi vida. Y de nuevo, esto es para ambos, papá y mamá. La mejor instrucción es aquella que se dan con el ejemplo. Y la manera correcta de instruirlos es recorriendo juntos el camino. Visualiza esto, visualiza a tus hijos que van en una carrera y tú estás entre el público, los que están afuera, no estás allí entre los que están corriendo la carrera, pero tienes la libertad de ir corriendo a la par suya a cada paso que da y lo puedes ir animando. Si se cae, le dices que se levante, no lo regañas, le dices, sí, ya sabía que ibas a fracasar, sino que le dices, ánimo, sigue adelante. Esa es la idea de animar. Esa es la imagen de un padre que ama a sus hijos. ¿Van a caer? Sí, pero ahí estás para inyectarle ánimo, para decirle que no se dé por vencido a lo largo de toda su carrera. Proverbios 22:6, sumamente conocido. Instruye al niño en su camino, es decir, cuando está niño y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Y eso te lo dice el Señor. Vamos ahora a la otra cara de la moneda nuevamente, y es cómo los hijos pueden mostrarle, de acuerdo a lo que espera el Señor, ese amor a sus padres. Sirve al Señor. Un hijo que quiere mostrar amor a sus padres, sirve al Señor, así tan simple como esto. Primero de Samuel 2:18a. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Y esto es un contraste, tendríamos que leer toda la porción nuevamente, pero ver cómo está hablando de los hijos de Elí, diciendo que eran unos sinvergüenzas que ofendían al Señor, y está ese pero ahí en el verso 18. Pero Samuel servía al Señor. ¿Y bajo el cuidado de quién estaba Samuel? Bajo el cuidado de Elí, el mismo que permitía que Ofni y Fines corrompieran la santidad de las ofrendas. Primero de Samuel 3:1, la primera parte. Mientras tanto, Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Esto fue después de que el varón de Dios le dijo todo lo que iba a pasar con la casa de Elí. Le dijo, ya no vas a ejercer más el sacerdocio. Mientras tanto, Samuel servía al Señor y a Elí. Una de las cosas, de las mayores alegrías que puede experimentar un padre que es hijo de Dios, que tiene una vida activa en la iglesia, es ver a su hijo sirviendo. Es una cosa incomparable cuando ves a tus hijos, sin importar en qué área, no tiene que estar necesariamente aquí arriba, puede estar allá donde nadie los ve, puede estar en parqueo, puede ser de los que pone sillas, puede ser de los que está con los niños, sin importar lo que haga. Dirige las dinámicas, reparte boquitas. Es un gozo que no tiene comparación. Claro, si tú mismo no has servido, a lo mejor eso te va a ser indiferente. Pero hijos, si ustedes quieren mostrarle amor a sus padres, comprométanse en servir. Sirvan en un área, en lo que sea, porque en primera instancia lo están haciendo para el Señor. Y cualquier padre piadoso se va a sentir contento, se va a sentir agradecido en ver cómo sus ojos fueron testigos de ver cómo sus pequeños, o a lo mejor ya no tan pequeños,
ponen en práctica aquello que tanto insistieron en enseñarles. Un hijo muestra amor a sus padres a través de una conducta que agrada tanto a Dios como a la gente. Primero de Samuel 2:26. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. A lo mejor a algunos de nosotros se nos hace conocida esa referencia. Y sí, está en el Evangelio según Lucas capítulo 2, verso 52, refiriéndose a Jesús que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Imagínense, Samuel era como un modelo anticipado de cómo debe crecer un niño dentro de un hogar en el que se le inculcan principios y que desarrolla un temor hacia Dios. En este pasaje hay dos cosas importantes. En primer lugar, va a tener la aprobación del Señor, pero también va a tener la aprobación de la gente. Y eso es lo que nosotros normalmente mostramos en la forma en que nos comportamos en nuestra vida cotidiana. La forma cuando principalmente, y me estoy refiriendo a los hijos, aquellos que todavía están en el hogar con sus padres, cuando tus papás no están, cuando tus papás no ven lo que estás haciendo, cuando estás con tu celular, en tu computadora, cuando estás en tu dispositivo viendo alguna serie o algo, y entonces automáticamente te das cuenta, hey, yo si veo esto, o si hago esto, o si voy a este lugar, no estaría agradando a mis padres, y por supuesto no estarías agradando a Dios. Yo lo describo de esta manera, es un espectáculo cuando un hijo se comporta rectamente, aun cuando sus padres no lo ven, pero tiene conciencia que hay un padre que todo lo ve, porque ese hijo es motivado primeramente por el temor a Dios y por respeto y amor a sus padres, sigue sus enseñanzas. Ahora, eso no quiere decir que hay un hijo perfecto. No hay ninguno de nosotros que sea perfecto. Todos hemos fallado, pero lo procura hacer. Y eso es lo que tiene aprobación delante de Dios y delante de la gente. Qué complicado es cuando vemos o hemos visto chicos que se comportan de una manera totalmente diferente y que no necesariamente es de nuestra iglesia o de alguna iglesia, sino que vemos a padres que los educaron, que los criaron con valores y luego están con sus amigos y se transforman en otras personas. Y luego finalmente la noticia llega a sus padres y eso les quiebra el corazón, les rompe el corazón, porque quisieras que tu hijo fuera la misma persona que muestra en el hogar. Y si hablamos dentro del contexto de la iglesia, pensemos, chicos, cuando estás en tu casa, no escuchas una tan sola palabra soez, o como decimos una mala palabra, pero cuando estás fuera de tu casa, es una alcantarilla abierta de tanta suciedad. Eso no es amor a tus padres. O piensa también cuando estás en tu teléfono y estás ingresando a contenido que tampoco le muestras respeto a Dios ni amor a tus padres. Y sé que hay luchas que no solo son para los chicos, sino para todos, pero puedes tomar la decisión de honrar a tus padres aún cuando no te ven. Y finalmente, un hijo que ama a sus padres los honra en obediencia. Colosenses 3:20, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Y aquí hay una implicación que debe ser entendida. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Ahora, como dice, eso agrada al Señor, implica que la instrucción del padre va a estar dentro del contexto que agrade al Señor. Es decir, yo
mi hijo no está obligado a obedecerme si la instrucción que yo le doy, en primer lugar, hace que peque contra el Señor. Si yo le digo a mi hijo, anda a tomar eso que nadie lo está viendo, él no está obligado a obedecerme porque le estoy diciendo que robe. La típica excusa de cuando ahora ya no es común que lleguen personas a tocar la puerta de la casa para cobrar alguna cuenta, pero a lo mejor sí por teléfono, entonces decirle que estoy enfermo, decirle que me fui y que vuelvo hasta el 2042. Y entonces nuestros hijos lo hacen. Claro, no quieren meterse a problemas, pero no están obligados a hacerlo porque le estás diciendo deliberadamente que peque y le estás enseñando a pecar con aprobación. Nuri, mi esposa, me contó el otro día que estaba haciendo fila para comprar en un negocio y entonces ella estaba haciendo fila y se descuidó y de repente tenía una niña enfrente y entonces la fila va atrás. No, es que mi mamá aquí me mandó. Y después la mamá se fue a meter y las otras personas diciéndole cosas, pero eso es el ejemplo que le está dando. Y entonces, hijos el Señor espera que obedezcan a sus padres, pero no para aquellas cosas que son pecado. Y es difícil, a lo mejor va a ser complicado parártela a tu papá, a tu mamá. Lo siento, esto no lo puedo hacer porque es pecado. Pero estás dándole honra antes al Señor y Él va a premiar eso. Y Efesios 6:1-3, que es un verso paralelo a Colosenses 3:20, dice: hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida de la tierra. Hay 4 aspectos aquí que los vamos a mencionar. Es justo, es porque es el orden natural de las cosas. Es lo natural que los hijos obedezcan a los padres, que los hijos honren a los padres. Eso es lo natural. Cualquier otra cosa sería contra la naturaleza. Entonces el Señor dice, es justo porque ellos existen antes que ustedes. Ellos los trajeron, en primer lugar. En segundo lugar, el Señor así lo espera. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Es la instrucción del Señor. No hay negociaciones, no hay y si mi papá es bueno, y si mamá me grita, tu deber es honrarlo. A ellos les toca hacer la parte de ellos. Y el Señor les va a pedir cuentas a ellos. A ti te va a pedir cuentas por lo que haces, por lo que te toca realizar. 3, facilita la vida. Y eso es verdad. Si te portas bien, si honras a tu papá y a tu mamá, tu vida va a ser tranquila. Pero si les das problemas, les vas a hacer la vida difícil a ellos y te la vas a complicar tú mismo. El verso dice, porque esto les conviene. Te conviene honrar a tu papá y a tu mamá, no solo porque es lo natural, no solo porque Dios lo dice, sino también porque te va a hacer la vida más fácil y también alarga la vida. El Señor dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, no necesariamente es que garantiza que vas a vivir largo tiempo si honras a tu padre y a tu madre, pero el Señor te da un buen chance de tener una larga vida. Y si lo ponemos a la luz de Deuteronomio 21, para aquellos hijos que no honraban a su papá y a su mamá, es decir, aquel hijo que era desobediente y rebelde, esto no podía ser más verdad, porque iba a morir apedreado. O sea, la consecuencia de no honrar a padre y a madre tenía una consecuencia fatal en la época de la ley. Pero ese mandamiento con promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Así que hijos, honremos a nuestros padres y madres, porque no es algo que se acaba cuando sales bajo la custodia de tus padres en el mismo hogar. Es algo que está hasta el último día que estén ellos o estés tú. Para cerrar, quisiera solo decir que el vínculo de amor entre padres e hijos no depende de las necesidades materiales que uno pueda proveer por un lado o de lo que el otro busque sobresalir por el otro lado,
sino en cómo puedan honrar y servir a Dios por ambos lados. Esa es un vínculo de amor, una cadena que no se puede romper cuando Dios es el eslabón principal. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de poder seguir creciendo en nuestras familias, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir apuntando ser esos padres que tú esperas que seamos, esos padres que instruyan, que animen a sus hijos, esos padres que te honren a ti antes que a ellos, esos padres que proporcionen disciplina y todo en virtud del amor. Y también los hijos. Hay una oportunidad también para mostrar cuánto aman a sus padres a través del servicio, a través de servirte a ti por sobre todas las cosas, a través de mostrar una conducta que sea agradable delante de ti y delante de las personas. Y Señor, y honrar a los padres en obediencia. Quiero pedirte de forma especial que puedas fortalecer las familias, Señor, aquí representadas. Cada una de las familias aquí representadas, Señor, fortalécelas. Guárdalas de los ataques del enemigo. Guárdalas de aquellos ataques que son sutiles, que entran suavemente y de repente nos hacen abrazar cosas que están lejanas a tus verdades. Señor, ayúdanos a tener sabiduría y que juntos, Señor, podamos darle gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.